Hola, buenas a todos, bienvenidos a un tutorial más del curso de SolidWorks. En este tutorial del módulo de chapa vamos a ver lo que son los dobladillos. Los dobladillos son esos pequeños rebordeos o bordones que se realizan o pliegues que se realizan en los cantos de las chapas para evitar, bueno, tienen una doble finalidad o triples, una cierta finalidad estética, una finalidad para evitar cortarse con los bordes. También a nivel de resistencia, pues le aportan una cierta rigidez estructural a piezas de chapa amplias y bueno, también evitan exponer el lado de corte, el lado que se produce, donde se produce el corte, es el lado de sección, y quizás también un poco a nivel estético, pues el tema de la posible oxidación, dado que es el lado más propenso a que se oxide. Bien, al final es una operación normalmente de acabado, pero bueno, tiene, como ya digo, diferentes aplicaciones. Bien, la operación de dobladillo, vamos a verla, la tenemos en la carpeta de archivos de referencia, plegado de chapa, carpeta número 2, dobladillo. Vamos a abrir el archivo dobladillo. Bien, el comando de dobladillo es bastante sencillo. Simplemente tiene pues, unas pequeñas peculiaridades. Realmente casi todos los comandos de chapa, casi todos, son sencillos, salvo las consideraciones iniciales, que hay que conocer un poco más lo que es el material. Realmente las operaciones son siempre bastante sencillas. Bien, dobladillo lo tenemos aquí. ¿Veis? En principio, simplemente nos pide una arista. ¿Vale? Bueno, pues seleccionamos la arista pertinente. Bien, o bien en el manipulador que tenemos aquí, en la ventana de gráficos, esta flecha de aquí, o bien invirtiendo el sentido, dirección, ¿de acuerdo? Podemos variar el sentido donde se realiza el dobladillo. Bien, existe un comando que muchos se preguntan qué es, porque no está muy claro lo que hace, que es editar anchura de doblado. Si le damos, simplemente nos va a decir si el croquis que se ha realizado, es decir, con las dimensiones que ahora veremos con las que se ha realizado ese dobladillo, que por regla general está predefinido, es válido o no es válido para ese tipo de chapa. Bien, en principio bajo mi punto de vista, es un poco absurdo, dado que si es válido, ¿vale? Y si existe algún problema, aunque nos lo diga aquí, ¿veis? El valor de contracción del pliegue no es válido si el ángulo del pliegue es mayor o igual a 180 grados. Este mismo error nos lo va a dar, que no es un error, realmente es una advertencia. O sea, podríamos seguir adelante. ¿Vale? Nos lo va a dar, como veis, si aceptamos la operación. Es decir, no es necesario darle aquí, dar al menú que sale, aceptar, ¿de acuerdo? Porque al final nos lo va a decir si existe algún error o alguna recomendación, ¿vale? Una advertencia. Bien, también nos va a indicar cuál es pues la posible solución. Bien, también hay que decir que no va excesivamente fino, ¿vale? Bueno, vamos a ver lo que son el resto de opciones, que es realmente lo importante. Bien, lo primero es el tema de material interior, es decir, utilizamos material de la propia chapa ya existente para realizar ese dobladillo, o tenemos en consideración a la hora de diseñar, tenemos en consideración el añadir una cierta cantidad de chapa a posteriori, bueno, como queramos. Bien, luego tenemos los diferentes tipos de dobladillo. En función del tipo de dobladillo, pues evidentemente cambian las opciones y cambia la geometría. El primero es el cerrado, que es un plegado, en el cual, ¿vale? Lo veis, a 180 grados, ¿vale? En el cual el único valor que podemos iterar, que podemos variar, es la
longitud, la longitud del tramo recto, ¿vale? Del tramo de pliegue recto que se va a introducir en el interior del, digamos, del área de la chapa, ¿vale? Bien, tampoco tiene, aunque a veces se utilizan para cosas, o sea, a veces se utilizan pliegues grandes, pero tampoco, si estamos hablando de dobladillos, tiene mucho sentido que este tramo sea muy grande, ¿vale? Siempre va un poco en proporción al área de la chapa. Bien. Más opciones. Tenemos la opción abierta. Vamos a ver, ahora no sale. Vamos a seleccionarlo otra vez. Ahora, verlo por tamaño, pues no salía. Y tenemos dos parámetros. Uno, el tramo recto, que ojo, la distancia que nos están dando es desde la tangente exterior, ¿vale? No desde el inicio. Vamos a ponernos así y lo veremos bien. No desde aquí, ¿de acuerdo? Los 17 milímetros cuentan desde aquí arriba, ¿de acuerdo? Y la anchura, pues evidentemente la anchura del dobladillo, ¿de acuerdo? Que coincide con el diámetro interior, ¿de acuerdo? Bien, como veis son opciones realmente parecidas, pero bueno, cada una tiene su proceso, su máquina para realizarlo, entonces muchas veces, bueno, y realmente su acabado y su consistencia final. Bien, luego tenemos otros dos que se parecen mucho, que son el rasgado y el arrollado. La diferencia, si os fijáis, entre uno y otro, dado que los parámetros son los mismos, la diferencia es ese tramo recto. Es decir, podríamos decir que el rasgado es un arrollado, aunque pueda parecer que aquí no existe una tangencia, sí que lo existe, es que el dibujo no está muy bien trazado, pero sigue existiendo esa tangencia, dado que realmente, veis, es el mismo, la parte circular es la misma, ¿de acuerdo? Ya digo que esto da la impresión de que sea una tangencia. Fijaros que en este tramo recto de aquí lo podemos variar, ¿veis? Nosotros, aunque los parámetros sean iguales, la única diferencia es que va a generar, no lo elegimos nosotros, no podemos tabularlos, pero va a variar automáticamente en función de ese radio, ¿de acuerdo? Y evidentemente de ese ángulo. Va a variar porque va a añadir ese tramo recto de chapa cuya longitud va a ser la prolongación tangente al arco generado, tangente hasta que toque con vamos, la propia chapa, la propia pieza de chapa, ¿de acuerdo? Por eso, aunque parezcan similares, sí que es cierto que tienen cierta diferencia. Quizás la manera de definirlo en el icono no sea la más acertada, pero bueno, está más o menos claro lo que hace. Bien, y por lo demás, son opciones pues, que ya hemos visto: fibra neutra de pliegue, lo de siempre, podemos elegirla o bien tirar de la configuración previa, ¿vale? de brida base, o bien los desahogos, que también podemos elegirlos. Bueno, peculiaridades, vamos a coger este acabado de aquí, por coger uno. ¿Vale? Las peculiaridades de este de dobladillo hay que tenerlas en cuenta, ¿de acuerdo? Y es, si bien es algo muy automático que nos evita pues, hacer croquis y demás, a la hora de seleccionar múltiples aristas, que es realmente donde es interesante, fijaros cómo automáticamente él ya genera los cortes de esquinas, genera el tratamiento de esquina. De hecho, nosotros podemos especificar la anchura que queremos que deje. ¿Verdad? En el tipo de desahogo, pues realmente aquí
es un poco absurdo modificarlo, aunque parezca que se modifique. Bueno, pero bien, realmente lo importante es que podéis variarlo. Eso sí, de forma completamente uniforme, es decir, lo que aplicáis en uno lo aplicáis en todos. Bien, el problema con los dobladillos, si se puede llamar problema, es que, fijaros, que no permite seleccionar aristas curvadas, simplemente aristas rectas. Es decir, puedo seleccionar esta de aquí, no hay ningún problema. Puedo seleccionar esta de aquí, no hay ningún problema. Pero si selecciono esta de aquí, me la selecciona, pero no va a hacer resultado. Si acepto, me dice que no se puede generar. Ya no solo en aristas curvadas en 3D, bueno, que en este caso no es que sea 3D, sigue siendo plano, pero en otro plano, sino en aristas curvadas planas. ¿De acuerdo? Así que veis que los dobladillos, en este caso, solo tiene sentido aplicarlos para SolidWorks. Nos da el error que hemos visto de advertencia. Solo tiene sentido en aristas que sean planas, que sean rectas, perdón. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es todo en este tutorial. No tiene más secretos. Es la operación de dobladillo. Cualquier duda o cualquier consulta, bien por correo, email o teléfono, estaré encantado de contestarosla. Un saludo y hasta el siguiente video tutorial.